a comenzar, voy a darle la bienvenida a esta sección de Melodías del Tiempo que se llama Aquí lo descubrieron primero. En esta sección, como ya han visto en otras ocasiones y en otras entrevistas que hemos tenido con The Crumbles, con Caos, tratamos de centrarnos en lo que son las bandas emergentes, no solamente de San Bernardo, sino que en general. Y hoy en día lo recibimos a ustedes que son Salik, ¿cierto? ¿Lo pronuncio bien? Salik. Perfecto, no sé si podrían presentarse los dos integrantes que en este momento están conmigo. Yo soy Iván, en Instagram y también nombre artístico Iván Sops. Sería el bajista y vocalista de la banda Salik. Yo soy Alonso y soy el guitarrista de la banda. Perfecto. Si me pudieran contar un poquito sobre cómo surge la idea de esta banda, cuántos meses llevan activo, ¿cómo nace la idea? ¿Nace un taller de música? Un día estaban en la escuela y dije, no, creemos una banda, no sé. ¿Cómo surge Salik? Nosotros tuvimos una banda anteriormente que era así como totalmente del colegio y por el tema de que teníamos muchos problemas con algunos compañeros, con la vocalista por ejemplo, y ya ahí ya estaba medio aburrido por eso y quería hacer mi propia banda, y yo moverme, yo hacer todo y poder que todo surja bien. También en base a esto tuvimos que cambiar el nombre, tuvimos que movernos y todo. ¿Qué significa el nombre de su banda? Más que lo que signifique, un poco de historia, que igual nos representa más o menos a nosotros, que Salik, el nombre vino de un día en el que en clase así bien tranquilo, mis compañeros estaban leseando con la profesora de lenguaje, si es que una palabra se decía satisfecho, satisficio, satisfacido, y él estaban hablando todas esas cosas. Yo estaba medio fuera de onda, no sé, no lo estaba pescando mucho, estaba dibujando y después no estaba escribiendo. Y ahí salió la palabra Salik, vine con mis compañeros, les dije, oigan, ¿qué tal? Me dijeron que estaba bueno. Ahí estuvimos haciendo el loguito. ¿Hace cuántos meses entonces, o ya tiempo específicamente, existen como Salik? Un año. Aproximadamente un año, entonces igual, o sea, desde lo que se ha mencionado antes, igual llevan harto tiempo más de lo que llevan otras bandas. Entonces, sí, otras bandas, no sé, llevan 4 meses activos, 6 meses activos, van cumpliendo el año. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se ha notado su estilo en este año? ¿Es más como covers, canciones propias, primero covers para ganarse un público y después canciones propias? ¿Cómo ha sido su proceso? Hemos empezado tocando covers prácticamente todo el tiempo, hacíamos demasiadas salidas. A veces yo personalmente me agobiaba un poco, pero ahora estamos empezando a componer más cosas, haciendo nuestras propias canciones y adoptando un sonido propio. Y ese sonido propio que tú me comentas, ¿qué los distingue de otros sonidos de acá, de otras bandas emergentes de San Bernardo? O en general de las bandas emergentes. Si bien aún estamos empezando a adoptarlo, no está muy marcado, siento que se diferencia mucho porque por lo menos en la zona ese tipo de rock más pesado no se ha visto casi nunca. Y yendo un poquito más a lo que es como la inspiración de cada uno, así que puedo preguntarlo más como singular por persona, ¿cómo crees tú que has sido influenciado por la música? ¿Qué significa para ti? No solamente escuchar la música, sino que componer música, sino que interpretar música. ¿Qué significa para ti? Para mí significa totalmente transmitir una idea, transmitir mi punto de vista, mis sentimientos, todo en base a lo que yo sienta, transmitirlo en la música. Y sea de una manera agresiva, sea de una manera más calmada, como tipo balada, pero manteniendo ese tipo de rudeza que nos define. Y esa rudeza, esa violencia, esa agresividad, ¿a qué responde? ¿Responde a alguna opresión? ¿Responde a responde a algún carácter político? ¿Es una respuesta social? ¿A qué responde ese carácter contestatario? Realmente para nosotros responde más
Sería más un gusto. No le veo tanto un lado político, aunque igual tiene su casi todas las canciones, casi todo el arte es político. Entonces, pero lo hago por gusto. Es un gusto que sea tan rubio. Y eso mismo me gustaría moverme a la siguiente pregunta, que es sobre tus referentes. Después también vamos a continuar contigo, pero tus referentes, porque dices que ya es un gusto, es algo, una constante, pero ¿de dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿Cuál es ese punto de partida? ¿Sabes que estaba en la radio y puse Guns N' Roses y ese día flipé y no paró más? Creo que igual hay dos puntos importantes en este caso. Cuando chico tuve a un tío que era bien rockero, que me hacía cantar canciones de, no sé, por ejemplo Queen, no sé cómo pienso, pero Queen. Y yo ahí cantando en el celu, cantándole las canciones. Y también en otro punto fue cuando en octavo por ahí, tuve una amiga que también me metió a este mundo y que me mostró canciones de Guns y me marcó bastante. ¿Qué me puedes comentar tú? ¿Cuál es tu marca registrada, por así decirlo? Tu propio estilo, tu manera de entender la música. ¿Qué significa para ti? Para mí tampoco es tanto, si bien sí es dar un mensaje, me gusta el hacer ruido y hacerme notar, sobresalir, que se escuche mi voz. Por ejemplo, algunas de las bandas, bandas que me han inspirado son Scorpion, inicialmente, después Megadeth, y así fui indagando en el metal hasta llegar a los gustos que tengo ahora. Y esos mismos gustos que tú me comentas que tienes ahora, ¿cómo lo has logrado como transmitir en la banda? Así, ¿cómo crees tú que lo has podido como plasmar en la interpretación en vivo? En realidad no sabría decirlo. No suelo tocar los covers de la misma manera. Lo suelo simplificar porque todavía no llego al nivel, pero igual le doy un toque un poco diferente, con mis propias configuraciones del amplificador, mis propios sonidos. Por ejemplo, utilizo cosas que utilizarían otras bandas para otro estilo de metal, otras configuraciones, para tocar rock, simple. No sé. Y eso siento que me da una diferencia, que es lo que vos... Y en ese mismo sentido me gustaría moverme a lo que ha sido entonces las canciones, y no solamente las canciones, sino que la recepción de su público. Porque ya en un año, ¿cuántas presentaciones han tenido en el año de vida que tienen? En este año hemos tenido, serían cuatro o cinco. 4 o 5 presentaciones, lo que han sido quizá eventos, shows, invitaciones que han recibido. ¿Cuál es el mayor público para el cual ustedes han interpretado? Sería para Rugapalooza. Yo creo que en ese día incluso nos pidieron como tocar algunas canciones de más por temas de tiempo y también porque a la gente le gustó cómo estábamos tocando, cómo cantaba, todo eso. Y aproximadamente ya había, no sé, más de 50 personas, más de 100. Igual había un público bastante grande, ¿no? Claro. Entonces, y sobre ese mismo punto me gustaría volver, ocupando tus propias palabras, la recepción de la gente y la solicitud. ¿Cuál es la canción que más le solicitan a ustedes? La canción que más vemos que marca a la gente, que más nos muestra así como, están cantando esta canción y wow, sería Paradise City, que la tocamos por ejemplo yo la canto al mismo registro que Axel, usando las mismas técnicas, tal vez un poco más agresivo para ese momento. Y claro, para el momento que sucedió, las personas igual se sorprendieron bastante. Entonces había un buen recibimiento, podrían decir que hay un buen recibimiento de su música. Entonces, igual me estaban comentando que estaban de a poco como a instalar su propio sonido, de a poco ahí instalando lo que es como su propio estilo, que es más agresivo, por gusto. ¿Y cómo ha sido esto de crear nuevas canciones? ¿Tienen canciones propias?
Sí, tenemos 4 canciones propias. ¿Podrían decirle a sus propios seguidores algo sobre esas canciones? ¿Conocen ellos algo sobre eso o es algo sorpresa? Todavía estamos desarrollándola, no hemos sacado nada aún. Lo único que tenemos público sería el Instagram, donde subimos a veces dónde vamos a tocar y cosas así. Igualmente hemos tocado una canción propia que sería I See You Tonight, que en público. Y que claro, muestra esta misma rudeza que nos marca. Claro, entonces esa es como la vía que encuentran ustedes para poder expresar sus sentimientos. Más que un mensaje político, es una manera de demostrar como ya, esta es la música para nosotros, esto es lo que significa para nosotros. Pero, ¿qué nos podrían comentar sobre ese proyecto? ¿Qué nos podrían adelantar sobre eso? Porque ya está bien, me habías comentado que en las redes sociales nos comentan a sus seguidores más o menos dónde van a tocar, cuándo van a tocar. Pero sobre las canciones, ¿qué podrían esperarse? ¿Cuál es el contenido? ¿De qué se trata? ¿Es un desamor? ¿Es una respuesta? ¿Es un corazón roto? ¿Un corazón recuperándose? ¿Una amistad? ¿De qué es? Varias de las canciones que están vistas tienen la idea de que vayan por un lado más de amor, más de un amor, un desamor, en ese sentido. Y esto igual se apoya bastante con el tema de que nuestras canciones no son tan políticas y son más de mostrar un sentimiento. Y aparte también que sentimos que es lo que falta acá, es lo que falta en Chile. Y más eso es lo que también quiero transmitir en esa canción. Igual me gustaría retomar eso nuevamente, ocupando la misma idea que comentas, que es sobre qué es lo que le falta, en cierto sentido, según su perspectiva, según Salik, qué le falta esa chispeza a la música de Chile hoy en día, según su perspectiva, cualquiera de los dos que quieran. A la música de ahora, sinceramente, siento que le falta alma, siento que le falta algo que la distinga, que la haga sobresalir. Ahora es muy fácil hacer una canción tras otra, siendo iguales, pero aún así recibiendo la misma cantidad de reproducciones y todo. Porque a la gente tampoco le importa mucho buscar algo, simplemente se quedan con lo que ya tienen y no buscan profundidad, simplemente escuchan por escuchar. Entonces, esa mismo, y tal vez no sea solamente aquí en Chile, sino que en general va de a poco matándole a la música, porque se vuelve más una industria que una forma de arte. Bueno, y también personalmente siento que la llegada de rock acá en Chile y todo fue tomada por los artistas en su momento y la transmitieron en base a su historia, a base de lo que ellos vivían, en base a lo que ellos vivían. Y quiero transmitir eso mismo, en mi caso, que tal vez no sea de la misma manera que ellos, pero siento que podríamos, como banda, podríamos tomar más como de lo que ellos nos trajeron para acá y transmitirlo casi de la misma manera. Entonces ese es el mensaje para los nuevos seguidores. Y me gustaría moverme a una parte. Bueno, nos falta un integrante, por lo que entiendo, entonces quizás las preguntas, que es más sobre el futuro de Salik. ¿Qué es el futuro más viniente que siente? ¿Qué es lo más próximo en su objetivo? Nuestro objetivo más próximo serían sacar ya las canciones a full. Sacar las 4 que estamos viendo, como estamos viendo igual a un nuevo guitarrista, sacar también su parte y lo más futuro sería componer y terminar esas composiciones. Y en este caso, ¿los dos componen? ¿Los dos en este sentido? ¿Quién hace las líricas? ¿Quién hace la melodía? Hasta ahora solamente Iván ha aportado. Yo estoy, por así decir, intentando, pero no logro sacar nada que nos pueda servir.
Si por este momento solamente he sido yo quien ha compuesto las canciones, pero sí igual tengo que tomar en cuenta que ellos aportan ideas, aportan lo que sería en su instrumental, en lo que ellos tocan, ellos también aportan. O sea, claro, o sea, tenemos que comprender como siempre que esto una banda es un organigrama, todas las partes son necesarias, todos los integrantes son clave, independientes de que tengan un rol activo o no, es importante. O sea, yo creo que volviendo a tu misma idea de que Queen no sería lo mismo si no estuviera Brian May en la guitarra con eso solo, o Guns N' Roses sin Slash, no sería Guns, ¿no? ¿Entendí? Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que a pesar de que no todos participen en eso, como tú bien comentas, la instrumental a veces es lo más importante. Es lo más importante porque si existe una buena ejecución del instrumental, el proyecto va a ser un éxito. Y en ese mismo sentido, porque ¿cómo manejan ustedes lo que es el uso de los instrumentos? Ambos, ¿qué instrumentos manejan ambos? Aparte de los que respectivamente tocan. Aparte de voz y bajo, claro, manejo guitarra y hago las maquetas de las guitarras para que mis compañeros igual entiendan cómo se tiene que escuchar. ¿Y algún gusto culposo en los instrumentos? Algo que toda la vida hayas querido intentar tocar, no se te ha dado, no tienes el tiempo. Más que gusto culposo es introducir a todas las canciones una pequeña frase con bajos fretless. Usualmente uso un bajo mucho más rudo, mucho más, pero también ponerle un poco más de simplicidad, más de calma, con un bajo que suena mucho más suave. Y usted, maestro, ¿qué me puede comentar sobre los instrumentos que usted domina, los que le gustaría dominar en algún futuro próximo? Prácticamente solamente toco la guitarra. Antes también tocaba un poco lo que era el teclado, pero lo dejé. Y a futuro algo que quiero lograr, que no tiene mucho que ver con el rock, es aprender a tocar violín. Está bien en el sentido, sí, quizás con el rock no se haya con mucho la fusión, pero yo siempre saco el mismo ejemplo en todas las entrevistas. Encuentro la manera de meter esta cuestión, que Electric Light Orchestra es la mejor ejemplo de lo que es la fusión entre música electrónica, pop, rock con música orquestal. O sea, yo ni de rodillas soy digno de escuchar esa canción sin ponerme a llorar. Esas son las canciones. Bueno, aprovechamos de hacer una pausa para introducir a un nuevo integrante de la banda que parece que llegó. Si me pudiera introducirse a usted mismo y pudiera comentarme cuál es su rol en la banda. Yo soy Benjamín Zúñiga, soy el baterista de la banda, tengo 16 años y más que nada soy el que suele llegar más tarde en este tipo de situaciones. La figura. La figura. Perfecto. Entonces, voy a repetir un poquito lo que fue la dinámica que utilicé con sus compañeros, que es ver cómo es su llegada a la banda, en este sentido. ¿Cómo se entera que existe Salik o es uno de los miembros fundadores? Bueno, en su tiempo rondé por muchas bandas que nunca logramos como avanzar mucho hasta que logré como comunicarme más con lo que fue Iván, que al principio no nos hablábamos tanto. Y ahí empezamos, yo creo que si no me recuerdo, a compartir gusto y todo, y hubo un momento en el que decidimos formar una banda que en principio no era Salik, si no estoy mal, que con el tiempo se fue construyendo, ¿no? No estoy muy seguro, pero se podría decir que soy de los fundadores, si no estoy mal, junto a Iván y Alonso, y eso, simplemente un tema de compartir gusto y el fanatismo por la música del mismo estilo hizo que formáramos la banda. Y ese mismo fanatismo por la música, me comentabas que habías compartido gustos con tus compañeros. ¿Qué gustos son esos? ¿Cuáles son tus referentes? Porque igual tú manejas un instrumento que es igual de complejo y igual de importante para el sonido de una banda. O sea, una banda sin batería es lo mismo que, no sé, puede ser un pay de limón sin limón, ¿entiendes? ¿Cómo relatas tú que es tu importancia en el grupo? ¿Cuáles son tus referentes para poder llegar a ser importante para el grupo? Bueno, principalmente como es el instrumento en sí, yo guío lo que es el ritmo junto al bajo. Entonces yo voy guiando todo lo que es el tiempo de la canción, si va más lento, más rápido. Entonces con la batería y bueno, con lo que me encanta tocar la batería, siempre suelo como llegar también esa melodía que no vaya a salirse de un tiempo o algo. Y bueno, principalmente, al menos comparado a las canciones que toco, son un poco más pesadas.
pero sí me ajusto bien a lo que es el ritmo un poco más lento o más rápido, depende de la canción que nos toque aprender en su momento. Y con respecto, como te volví a decir, el tema de tus referentes personales, ¿cómo fue la historia, cómo fue tu historia de amor con la batería? Bueno, al principio nunca se me había ocurrido por la cabeza tocar batería, que al principio los únicos instrumentos que tocaran, como decía Alonso, era teclado, también melódica, que es ese tecladito con tubito se sopla. Y hubo un momento en cuarentena que mi papá compró una batería eléctrica para él, para aprovecharse un poco de liberar ese estrés, de estar encerrado y todo, y ahí es cuando yo decidí intentarlo. Al principio no me llamaba mucho, sinceramente, me costaba un poco el tema de pucha, golpear aquí al mismo tiempo y todo, pero con el tiempo le fui agarrando cariño. Entonces desde hace como 3 años que toco más o menos, y de ahí ya con el tiempo empecé a agarrarle cariño, porque yo decía, pucha, igual es complejo tocar instrumentos, entonces con el tiempo voy a mejorar y igual voy a resaltar de cierta manera en una banda o en ciertas canciones. Y en cierto sentido conversábamos un poco sobre lo que eran como los objetivos del grupo, que era poder tirar las 4 maquetas que hasta el momento tienen preparadas, unas cuatro canciones. Me decía que era un ánimo más de emoción, de expresión, de la necesidad de poder gritar con toda la fuerza aquello que más sienten desde adentro. Entonces, en ese sentido, ¿tú has aportado con alguna como idea o algo? Porque no me puedes decir que no has aportado con nada, porque, o sea, por algo está en el grupo, yo los trato como tal. Para mí, ante mis ojos, son todos músicos profesionales, porque una vez, ya está bien que existen miles de profesiones en el mundo en donde te tienen que dar un cartón para que tú puedas estar certificado como eso, pero la música o un instrumento, no es necesario que nadie te diga ¿tienes un título en piano? No, pues viejo, o sea, ¿lo sabías tocar o no lo sabías tocar? ¿Lo sientes o no lo sientes? Entonces, en ese sentido, ¿cuál crees tú que es tu aporte a la banda Salic? Yo creo que mi aporte a la banda Salic sería más como el ruido fuerte de la batería, esos platillos y más el juego como con los toms y todo. Y bueno, como decía, guiar el ritmo también. Pero sí ese sonido más fuerte, más rechinante, que aparte de que también guíe el ritmo, también haga resaltar a la batería y a los instrumentos en su manera. Que sean sonidos fuertes, que sean graves y agudos al mismo tiempo. Intentar como buscar esa energía y ese ánimo que da escuchar una canción. Y también esa gana así como de bailarla, incluso de cantarla, simplemente como esa fuerza, esa intensidad que te da la canción. Intentar buscar eso, como ese ánimo y esa velocidad que quiero encontrar en la batería. Ya. Y ahora vuelvo un poquito a lo que es la imagen panorámica de todos los integrantes para hacerle una de las preguntas más importantes. De las 4 presentaciones que han tenido, ¿cuál ha sido el público más difícil que les ha tocado? El público más difícil fue para un bingo. ¿Para un bingo? Para un bingo. Que esa vez, aparte de que empezamos ya mal, que empezamos tarde, iban a ser como de 6 a algo, empezamos como a las 8 al final. Era un bingo a favor de segundo medio de nuestro colegio. Y el tema es que la mayoría de los compañeros de segundo eran todos flight. Todo el grupo era flight, entonces para el primer tiempo que tocamos 3 canciones, muchos de estos compañeros venían y pasaban y salían por cerca de nosotros. No, por lo menos no nos empujaban, pero estaban al lado nuestro y nosotros estábamos tocando ahí. Entonces, por esa parte, algunos de ellos se iban, otros se quedaron. Igual había bastantes personas que estaban escuchando y que igual, por ejemplo, en canciones como Paradise City se sorprendieron caleta por el tema de voz, por el tema cómo estaba la canción tan energética, tan pesada. Y por contraparte, el mejor, el más amado. Supongo que debe ser me había dicho Rockapalooza y le pidieron hasta que se quedaran más. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se sintieron ustedes cuando les pidieron quedarse más? Sinceramente, no me lo esperaba. Yo personalmente siempre me pasa que siento que toco mal, a pesar de que me salga por lo menos decente. Pero no sé, me dio como un boost de motivación.
Sí, no, esa vez hasta incluso otras bandas nos decían, oye, cuando tocaste esta canción quedábamos súper crazy y toda la cuestión. Y no, nos dio, o sea, a mí por ejemplo me dio bastante orgullo que canciones que estuvimos preparando y que todo el esfuerzo que nosotros dimos se haya mostrado en las personas que nos estaban escuchando. Que igual conseguimos, no sé, por ejemplo, en Instagram, así sus seguidores por ahí. También, la aprobación como de la fundación, que nos dijeron como, le hicieron súper bien, de la fundación Rocahueche. Ellos hicieron Rocapalooza. Eso. Bueno, a mí principalmente, más que el show, que obviamente a mí me emocionó mucho porque a mí me encanta tocar en vivo y todo, fue más como todo ese proceso que fue de principio a fin, o sea, bueno, de fin a principio, mejor dicho. No, sí, al principio a fin, que fue porque fue muy complejo intentar participar en ese show por los horarios, por todo lo que se requería, todo, porque en nuestro colegio como es un horario un poco más tardío que lo normal, que son como 2:50, ese show era como a las 3, si no estoy mal, y nosotros terminábamos recién a las 2:30, entonces no pudimos ensayar en toda la semana por temas escolares y todo, entonces las canciones que tocamos fue como sin ensayo, y nos salió muy bien, y yo diría casi perfecto, a pesar de todo eso. Todo el trabajo que hubo detrás en caso de los papás de cada uno, del mío, de los demás integrantes, pero en sí también fue súper, como dice Alonso, fue motivador y me dio como más esa gana de seguir avanzando en este proyecto. Por último, una de las últimas categorías de esta entrevista, y ya llegó casi al final, pero una de las últimas categorías es la relación que tiene Salik con las otras bandas. ¿Alguna vez han necesitado que los parchen? ¿Alguna vez le han pedido que a ustedes parchar a otro grupo? ¿Cómo consideran ustedes que es la recepción con las otras bandas? ¿Una gran familia? ¿Una rivalidad? ¿Cómo es? Yo más que nada he estado hablando con las distintas bandas. Caos, Crumblers, ¿cuál más? Los Perros Guachos que también fueron. Y sinceramente siempre ha sido más de fraternidad, como entender de que somos bandas emergentes, tenemos que surgir de alguna manera. Si uno va a tocar en algún lado, invitar al otro a que haga de telonero, por ejemplo, que sea mínimo, hacia ayudar a que se muestren y todo. Y también como comunidad musical aquí en San Bernardo es mucho de que si uno postea algo, varios músicos lo van a repostear para que se siga haciendo famoso y así funciona como una red de apoyo casi. Y en ese sentido, me gustaría consultarles sobre ¿hay alguna polémica que le haya tocado vivir en este año de vida? Sinceramente yo soy la peor persona para responder esto porque no me entero de nada. Yo participo solamente, entonces voy a pasar el celular a otra persona. Yeah. Por lo que sé, por lo que hemos estado, polémicas, ¿no? No hemos tenido aún. Lo más que el batero llega tarde o más, pero no, sinceramente ha sido todo bien limpiecito, así, un historial bien bonito. Y a lo más tener alguna experiencia chistosa, pero fuera de eso no. Entonces todavía no llegamos a la parte de las batallas creativas, ¿no? Tu letra sobre un camión es malo. ¿Cómo se te ocurre hacer una canción sobre la mantequilla? No sé, suele pasar siempre eso, como que ¿cómo estás enamorado de tu camioneta? ¿Qué onda? No, pues, ¿me entiendes? Todavía no llegan a esa parte y espero que no llegue. Entonces, ha sido buena la relación que han tenido ustedes con otras bandas, todo excelente. Y me gustaría volver a una última pregunta y preguntarle al batero sobre ¿cómo consideras tú que está el panorama musical hoy en día en Chile? Bueno, al menos de mi percepción, también depende mucho del estilo, porque hay países como Chile, que Latinoamérica, la música, no, al menos yo siento que no es tan como reconocida y no se da una importancia más que como trabajo, sino más como arte. En el punto de vista de arte, si bien hoy en día hay muchos estilos como el reggaetón, el trap, que son los que más resaltan hoy en día por el tema de que es más urbano, se acerca más a los jóvenes, más estilos más como de metal o rock que tocamos nosotros, no se suelen ver mucho si no hablamos de bandas antiguas, por ejemplo. Entonces yo al menos de mi punto de vista siento que ha sido un poco, digamos,
hay poca atención hacia como ese estilo más pesado, tampoco un extremo obviamente, pero como el rock, el metal ha sido un poco más escondido entre todo lo que es hoy en día reggaetón y trap, que es lo más famoso y común. Entonces al menos eso, que yo siento que ha sido menos llamativo ante los jóvenes, o principalmente los jóvenes, y que no resalta mucho en lo que es en este país. ¿Y hasta el momento han tenido alguna dificultad como para poder expresar lo que es su música? ¿Han tenido algún impedimento, algún rechazo, no sé qué, no, su estilo no va con este tipo de show o no ha habido muy buena recepción? Por ejemplo, para el momento de estar en el bingo, que ahí fue como que fue en el caso que nos dijeron como, ¿por qué no están tocando cumbia, por ejemplo? Alguna cuestión más movidita. A nosotros nos dio igual nomás y le dimos. No lo vimos como un impedimento, entonces sí, vamos a tenerlo a futuro más que nada, pero hay que seguir manteniendo esa firmeza y ponernos delante. Para finalizar, me gustaría saber si es que pueden dejar los mensajes a sus seguidores o a nuestros seguidores para que los puedan seguir ustedes, para que nos puedan seguir a nosotros, decirles qué se avecina, decirles qué es lo que esperan, si es que siguen a Salik. ¿A qué les gustaría dar ese amparo de luz? ¿Qué se espera para este próximo año? Esperen canciones ya compuestas, canciones bien hechas, no solo maquetas o algún intento de... Esperen mucho más contenido de nosotros, porque no solo basta con hacer canciones, también hay que mostrarse ante, no sé, al público, van a haber más tocatas también, así que los quiero bien buenos a ustedes, cabros. Y eso, 2026 va a ser un año con bastante contenido. Este año fue para mostrarnos, el año pasado fue para mostrarnos, este año va a ser para trabajar, para laburar, para explotar, básicamente. Hay que tomar la pala nomás, entonces. En este caso, hay siempre que tener en consideración que un micrófono pesa menos que una pala. Entonces hay que aprovechar nomás las oportunidades. Entonces con eso ya iríamos cerrando esta entrevista con el grupo Salik. Retomar un poquito lo que es la idea de que es un grupo con mucha emoción, lleno de profesionales que tocan aquí el bajo, la batería, la guitarra, tienen voz, tienen coro, llevan un año, no han peleado, por Dios, entonces son como el idilio de las bandas emergentes. Lo único que pasa es que la figura llega tarde. Llega tarde. Pero llega tarde, pero llega, que eso es lo importante. Yo conozco a alguien que no ha llegado en 20 años, mi papá. No, pero lo bueno es que ustedes tienen aparentemente una muy buena relación entre ustedes y personalmente desde todo el equipo de Melodía del Tiempo le deseamos el mejor éxito. Eso, muchachos.